Recuerdo con tanta desesperación ese desgraciado día. No quisiera, pero necesito desesperadamente que alguien pueda escucharme, que esto no sea solo parte de mi imaginación retorcida por tantas noches sin dormir, que sea algo que, al decirlo, pueda cobrar sentido para mi conciencia. Se llamaba Manchas, mi pequeño perro mestizo. Debemos comenzar la historia ahí, no más adelante, no más atrás. Justo ahí, yo tenía apenas unos 6 años cuando Manchas llegó a casa. Lo recuerdo bien, de los pocos recuerdos que no han sido corrompidos por tanta desesperación. Papá entró con esas botas pesadas y negras, empapadas de agua. Llevaba días lloviendo y la entrada de nuestra pequeña casa siempre se inundaba. Mamá luchaba por mover las mesetes de sus plantas, evitando así que se ahoguen con tanta agua. Es curioso el clima aquí. Suele haber calor infernal y, justo después, lluvias como si el diluvio estuviera comenzando, como si el cielo castigara al pequeño pueblo pesquero en el que vivía mi familia y, pensándolo bien, quizás sea verdad. Nunca fui de tener muchos amigos. Mi madre luchaba para que yo jugara con mis vecinos, los cuales tenían edades cercanas a la mía. Era un pueblo pequeño y no me cansaré de repetirlo. Aunque todos se conocían, yo podría considerar, de niño, que era invisible. No era un misterio que yo era el mocoso más pequeño. Incluso en el salón de clases tan minúsculo en el que yo estudiaba, era el más bajito de todos. Casi invisible para todos, casi irrelevante, pero no me molestaba. Al llegar a casa, ver a Manchas mover su cola y después jugar a la pelota conmigo era todo lo que necesitaba. Manchas corría a mi alrededor y siempre tropezaba con la pelota para que después yo le hiciera mimos en su panza. Eso me hacía reír a mamá, quien nos sentaba en sus piernas y nos mecía riendo y dándonos besos. Recuerdo que, con el tiempo, sonaba cansada al hacerlo e incluso tosía. Yo siempre me asustaba y la abrazaba. Ella me apretaba con sus brazos algo débiles y me decía que todo estaría bien, y que Manchas estaba cuidándome. Recuerdo que mamá falleció justo ese año. Para un niño, eso es como si el mundo se cayera a pedazos. Pasé meses teniendo dificultades para dormir. Manchas se subía conmigo a la cama hasta quedarnos dormidos a altas horas de la noche. Yo sé que él también sentía pena por mí. Papá empezó a beber. Quisiera decir que eso lo convirtió en un mal padre, pero mentiría. Él bebía hasta quedarse dormido después de trabajar y salía temprano a trabajar, siempre trayendo comida y víveres. Nuestros vecinos ayudaban a mi padre con la comida y acompañándome de vuelta a casa. Mi padre hizo lo que pudo para no perder a lo único que le quedaba, Manchas y yo. Después llegó ella. La odié inmediatamente. Sin ella, nada habría sido como sucedió. Ya no se puede cambiar nada. Mi tía, la hermana de mi mamá, había estado mandándole cartas a mi papá preguntando por mí, como si yo le interesara. Hipócrita. Manchas siempre le gruñía al llegar. Ella lo odiaba por eso. Manchas solo trataba de protegerme, pero eso hizo que papá me prohibiera tenerlo adentro, orden que prontamente desobedecí en los días posteriores. Mi enojo de niño me hizo ser grosero con ella. Eso no le gustó a mi padre, pero él sabía que Manchas siempre había estado adentro, que Manchas era mi mejor amigo y que, en lo más profundo de su corazón, sabía que era el amigo que mamá siempre deseó para mí. Con el paso del tiempo me convertí en un adolescente. Me aislé. Todos en la escuela me rechazaban. Qué rarito, qué miedo, siempre está solo. Mis notas solo me hacían congeniar con mis maestros, que siempre me hacían sentir menos solo de lo que ya me sentía lejos de Manchas. De pronto todo comenzó. Ella se mostró en la puerta un día sábado, en verano, mientras yo escuchaba música con Manchas, quien estaba recostado a mi lado. El tiempo lo había vuelto un poco más sereno que ese pequeño cachorro que solía jugar a la pelota. Sin embargo, él seguía haciendo ese truco de caerse, mucho más lento, solo para que yo le rascara la barriga. Manchas era un perro sumamente dulce conmigo y mi padre, pero no podría explicarme cómo su odio por ella rugía salvajemente solo por oler ese apestoso perfume barato que me daba náuseas. Era obvio para mí, en este punto de la vida, mi tía y mi padre estaban saliendo, y eso me hacía sentir más y más asco por ella, quien ya había escuchado referirse a mi madre como una tonta, por no haber ido al hospital en lugar de pasar sus últimos días conmigo y ese estúpido perro. Sabía que me odiaba. Ese, estúpido, no era solo para Manchas. Me devastó ver a mi padre disgustado, pero callado. Quizás él veía en ella un rastro de lo que fue mi madre. Ella solía venir cada fin de semana, después de jueves a domingo y, finalmente, vivía con nosotros. Cumplí 17 y Manchas ya era muy mayor.
Y recuerdo claramente lo que pasó en ese momento. Le costaba levantarse. Sus patas temblaban algunas mañanas y, a veces, se quedaba observando el horizonte durante largos ratos, como si estuviera esperando algo que yo no podía ver. Aún así seguía durmiendo junto a mi cama. Aún así seguía moviendo la cola cada vez que me veía. Y aún así seguía gruñéndole a ella. Ella lo odiaba tanto. Una tarde regresé de la escuela y encontré a mi tía discutiendo con mi padre en la cocina. Ese animal ya está sufriendo. No empieces. Míralo. Apenas puede caminar. Recuerdo haber abrazado a Manchas con fuerza aquella noche. Él hacía un llanto levemente sordo en mi oído. Recuerdo que lloré hasta ya no recordar nada. No sé por qué. Quizás una parte de mí ya sabía lo que iba a pasar. A la mañana siguiente, Manchas ya no estaba. Simplemente desapareció. Lo busqué por todo el pueblo, en la plaza, en los callejones, en el muelle. Pregunté a vecinos que apenas conocía. Nadie lo había visto y nadie parecía darle importancia a un perro tonto, como algunos de mis compañeros de clase dijeron. Durante una semana salí cada tarde a buscarlo. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Mi tía sonreía demasiado. Y yo comencé a sospechar. La verdad llegó una noche. Escuché a mi padre llorando en el patio. Nunca antes lo había visto llorar. Tenía una botella en la mano. Lo siento, hijo. Eso fue todo. Solo esas palabras. Y entonces entendí. No necesité que me explicara nada. No necesité escuchar más. Porque detrás del cobertizo encontré la correa de Manchas, manchada de tierra. Aquella noche encontré el libro. El libro que tanto protegió mi madre de mí, que tanto se esforzó para que nunca lo tomara. Su madre era una mujer extraña. Nunca pude conocerla. Mamá le temía. En la portada inversa del libro tenía una frase escrita con tinta negra. No era tinta común, estaba mezclada con tonalidades rojizas. Hija, por favor, sé que me odias por lo de tu padre, pero quiero que sepas que cuando lo necesites, aquí estoy para ti. Solo búscame. Aquí estoy observándote. Sentí un escalofrío. Al abrirlo pude observar que estaba lleno de símbolos extraños. Historias sobre espíritus, brujería, nahuales. Cosas que siempre consideré cuentos para asustar niños. Pero estaba desesperado y ahí estaba un ritual que se describía como un sacrificio que podía devolverte la paz con tan solo realizarlo. Prometía borrar todo aquello que se te había realizado. Y cuando una persona está desesperada, puede convencerse de cualquier cosa. Leí durante horas, luego días, después semanas. Recuerdo las velas. Recuerdo la voz que se transfiguraba en las paredes de mi habitación mientras la sangre de mi cuerpo se deslizaba fuera de por mis brazos, hasta la punta de mis dedos y después en el piso. Recuerdo la lluvia golpeando el techo. Recuerdo repetir palabras que no entendía. Después los recuerdos se vuelven confusos. Como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de mi memoria. Escuché ladridos. Eso lo recuerdo. Ladridos viejos, roncos, familiares. Y luego nada. Cuando desperté, tenía sangre en las manos. La policía estaba en la casa. Mi padre y mi tía habían muerto. Nunca encontraron a nadie más. Nunca encontraron huellas. Nunca encontraron un arma. Solo me encontraron a mí, sentado en el suelo, esperando, sonriendo. Han pasado 9 años desde entonces. Eso es lo que quería contarle. El hombre del otro lado de la mesa apagó la grabadora, suspiró, me observó durante varios segundos, como si intentara decidir si estaba loco. Entonces, su versión es que un perro muerto mató a 2 personas. No respondí. ¿Sigue creyendo eso? Miré la ventana de la sala de entrevistas. Afuera estaba lloviendo, igual que el día que Manchas llegó a casa, igual que el día que desapareció, igual que aquella noche. Y entonces lo vi, sentado bajo la lluvia, viejo, quieto, esperándome, con el hocico gris, con los mismos ojos de siempre. Movió lentamente la cola. Sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. No importa lo que yo crea, ¿cómo? No aparte la vista de la ventana. Lo importante es que él sigue esperándome. El hombre frunció el ceño. No hay nadie ahí afuera. Esta vez sí lo miré. Y, por primera vez en años, sentí paz. Una paz profunda, silenciosa, como cuando era niño, como cuando me dormía acompañado. Lo sé. Después me levanté, y, mientras los guardias me llevaban de vuelta a mi celda, juraría haber escuchado unas uñas raspar suavemente el suelo detrás de mí, igual que todas las noches, igual que siempre, igual que Manchas.